Para que una sociedad prospere, tiene que procurar la cohesión de sus habitantes. Esto lo logran a través de una cultura en común, un idioma, una religión y, en muchas ocasiones, un enemigo. Esto lo entendieron muy bien Giuseppe Garibaldi y Otto von Bismarck, líderes políticos detrás de la reunificación de Italia y Alemania respectivamente. Si bien cada factor es conflictivo, en la primera mitad del siglo XX vimos cómo la idea del adversario fue utilizada por los estados-nación más influyentes de la época para justificar sus intereses. La Segunda Guerra Mundial empezó en 1939, con la invasión alemana de Polonia. Se formaron dos bandos, las potencias del eje, encabezadas por Alemania, Italia y Japón, y los aliados, encabezados por Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. Los Estados Unidos no se unieron al conflicto hasta 1941, con el ataque japonés a Pearl Harbor. Si bien el ataque causó indignación en los estadounidenses, se necesita más para sostener el apoyo a largo plazo. Ninguna sociedad que se llame democrática puede permitirse una decisión tan grande como entrar en conflicto armado sin antes tener el respaldo de la opinión pública. Para esto tiene la propaganda. Carteles, publicidad de las marcas, cortos animados, películas, toda la maquinaria de entretenimiento estadounidense se puso al servicio de una idea: la destrucción del enemigo, el adversario, la otredad. Y mientras los soldados estaban camino a Europa, los superhéroes ya estaban en el frente. Batman, Superman, la primera antorcha humana, Namor el submarinero. Los cómics no tardaron en posicionarse respecto a la guerra. Estos personajes ya llevaban tiempo en el mercado, habían adaptado sus narrativas a una necesidad política, pero ese no es el caso del protagonista de este video. En 1941, las páginas de los cómics vieron por primera vez al Capitán América. A diferencia de otros personajes, él no apareció en una publicación ya en circulación, directamente fue el protagonista de su publicación, apareciendo en portada, golpeando a Hitler. Actualmente las editoriales de cómics dedican líneas especiales enfocadas en las infancias, pero en ese tiempo, este demográfico era su objetivo, aunque también se les enviaba a las tropas para que tuvieran algo con que entretenerse. ¿Era propaganda? Pues sí, pero tiene sus matices. Sus creadores, Joe Simon y Jack Kirby, eran dos jóvenes hijos de familias inmigrantes judías, que eran muy conscientes de lo que estaba pasando políticamente. Fue por esto que su personaje fue presentado aún antes de que Estados Unidos entrara al conflicto, por lo que podemos pensar que, más que un producto de propaganda patriótica, es quizá la materialización de una idea, el deber ser de una nación, un ideal moral. En 1945, la guerra terminó, las tropas volvieron a casa, los héroes volvieron a sus historias de siempre, y lo que ahora conocemos como la era de oro de los cómics empezó su fin. En 1956, el cómic del Capitán América es cancelado. Sería hasta 1964 que el personaje volvería de la mano de los Avengers, pero esa es otra historia. Dijimos ya que el Capitán América nació como un ideal moral, pero ¿qué es la moral? Entendemos como moral a los valores y normativas que adopta una sociedad y que a su vez enseña a sus miembros. Es algo cultural, social, y todo lo social es mutable. En las 8 décadas de existencia del personaje, el mundo ha atravesado cambios y momentos que moldearon nuestra percepción del mismo. De este modo, los cómics evolucionaron, sus lectores habían crecido y buscaban narrativas más complejas. Las historias autoconclusivas fueron desapareciendo y dieron plazo a los arcos argumentales extensos. En la década de 1970, escritores como Steve Englehart dotaron al personaje de una dimensión más profunda. Si bien desde su nacimiento ya era un crítico con su gobierno, en esta nueva etapa abordó temas como la injusticia social, la discriminación, la negligencia de las instituciones y la corrupción del gobierno. La guerra de Vietnam y el caso Watergate fueron influyentes en la construcción de estas narrativas. Desde entonces, Steve Rogers ha renunciado y vuelto al manto. Capitán América ha sido encarnado por diferentes personas de contextos y orígenes muy distintos. Es un símbolo, pero no del Estados Unidos que es, sino un ideal, un sueño que parece que cada vez está más lejos. At this early stage, we believe that a plane has crashed into the World Trade Center in New York. That happened within the last few moments. El 11 de septiembre de 2001 es un antes y un después en la historia de Estados Unidos. Significó la construcción de un nuevo enemigo, un nuevo avatar de la otredad. En este contexto aparece Capitán América The New Deal, escrito por John Lee River y dibujado por John Cassaday. La historia comienza con Steve Rogers buscando sobrevivientes entre los escombros. Pronto es convocado para el contraataque, pero decide quedarse. Su prioridad son las personas. Cuando llega la noche y es momento de volver a casa, se encuentra con un grupo de personas atentando contra la vida de un inmigrante, culpándolo a él y a todos los suyos de lo que pasó. El Capitán América interviene y salva al muchacho. Más ataques en pequeña escala se dan por todo Estados Unidos.
Los perpetradores son jóvenes fanáticos que quieren hacer sufrir a las personas por todo el daño que su gobierno le ha hecho al mundo. El capitán interviene en cada ocasión, salva a quienes puede, pero al mismo tiempo abre los ojos a un panorama más amplio. El gobierno estadounidense ha estado detrás de actos terribles, y en lugar de destruir tecnología peligrosa en manos de villanos, la implementa su arsenal militar. Los equipos creativos que han trabajado con el personaje históricamente han sido críticos con el papel que tiene su país en el mundo y dentro de su propio territorio, pero no siempre pueden escapar de sus sesgos. La historia concluye con una pelea entre el Capitán América y la personificación del terrorismo. En su combate, Rogers admite lo que su país ha hecho mal, culpa a sus líderes y exime a la población de todo el terror que han causado, pero también culpa al otro por perpetuar el odio y la muerte al devolverle el golpe. Finalmente, el Capitán América gana el combate y cierra con un monólogo. Ellos siempre estarán con nosotros, los Gengis Khan, los Calígula, los Hitler, los monstruos, con su sed de sangre y sus juguetes asesinos y sus mentiras. Pero podemos cortar de raíz la sangre, desafiar la sombra, defender el sueño. Nosotros, las personas, todos tenemos la libertad y el poder para pelear por la paz.